Listo. Muy buenas noches para todos. Siendo las 9:34, vamos a dar inicio a nuestra conferencia habitual de explicación del tema, pero vamos a iniciar con preguntas. Me dice acá Edward, creo que es Edward Cano. Anoche no alcancé a subir el caso Times, ¿me lo puedes habilitar? Edgar, mis compañeros sí lo subieron. ¿Cuáles compañeros? ¿Los compañeros de tu, lo trabajaste en equipo, lo trabajaste en grupo? Ah, no, Edward, no hay ningún inconveniente. Si tus compañeros lo subieron, yo te asigno la nota. Lo importante es que te hayan agregado. Sí, claro que sí. Si te agregaron, incluso yo les dije en la explicación hace 8 días que el trabajo era en grupo y que no era necesario sino que una persona del grupo lo enviase. Entonces no hay problema. Bueno, ¿tenemos más dudas, más inquietudes por resolver? Por favor, ¿me pueden habilitar el micrófono si quieren hacer una intervención? ¿Tenemos más dudas por resolver? No. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? En este momento están viendo las diapositivas. Sí. Ok, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a iniciar la explicación del tema de hoy. Ok, perfecto. Están viendo las diapositivas en este momento. Estoy en la página inicial. A ver, ¿dónde coloco esto? Por acá. En la página inicial, donde estoy mostrando videoconferencia del curso, proceso administrativo, unidad 2, tema 1. Ahí estamos todos, ¿sí? Por favor, ¿me confirman? Ok. Ok, perfecto. Listo, bueno. Bueno, la semana anterior finalizamos nuestra unidad 1. En esta unidad 1 estábamos hablando sobre las generalidades de la administración, del proceso administrativo, y estábamos hablando de la planeación estratégica junto con las herramientas propias de la administración, ¿cierto? Entonces, hablábamos sobre esas herramientas importantes del diagnóstico, sobre la definición, identificación de necesidades o problemas, o incluso sobre identificación de oportunidades, fijación de estrategias, aplicación de estrategias, y posterior control, revisión, control de calidad y ciclo nuevamente de diagnóstico, revisión de estrategias y demás. Esto hace parte de la planeación estratégica. Eso lo estábamos viendo en la unidad de aprendizaje 1. Ahora vamos a iniciar la unidad 2 y la unidad 2 está enfocada en la organización estratégica, en la dirección administrativa y estratégica y en el control. Vamos a hablar de las funciones administrativas, pero de una manera estratégica y de una manera más profunda, cómo se ve dentro del proceso administrativo. Entonces, en el tema 1 de la unidad 2 vamos a hablar de la organización y de las generalidades de la organización, que es el tema que nos compete el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, voy a hacer una recontextualización. Voy a hacer una contextualización o digamos que a revisar o a repasar los temas vistos. Los temas que ya hemos visto en el transcurso del desarrollo de la unidad 1. Entonces, las 4 funciones administrativas o las funciones administrativas se las debemos al señor Henry Fayol. Eso ya lo hemos visto en el curso de introducción a la administración, ¿verdad? Quien fue el actor que determinó las 4 funciones vitales de la administración. Inicialmente le había hablado de 5 funciones administrativas que se redujeron en 4.
Bajo esta creencia y bajo la necesidad de sistematizar las tareas en una empresa, se adoptaron estas funciones administrativas y digamos que se adaptaron, se organizaron, y hoy en día aún se aplican, aún son la base fundamental de la administración, y todo proceso administrativo, toda empresa u organización aún se basa en estas 4 funciones importantes. Se le llama proceso administrativo porque dentro de las organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes para el logro de los objetivos. En primer lugar, en primer lugar, estos se fijan, es decir, los objetivos, los logros. Después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último se verifica el cumplimiento de los objetivos. Entonces, este es el ciclo general: la planeación, la organización y el control. Bueno, ya en este momento hemos visto, quité el video porque es que esa barrita me molesta para bajar la diapositiva si no sé dónde ubicarla. Ya hemos visto hasta el momento lo que tiene que ver con la planeación estratégica y hoy vamos a entrar en el tema de organización estratégica. En la planeación estratégica que vimos en la unidad número 1 vimos que consiste en determinar los objetivos, en identificar los recursos de acción y bajo esos recursos, bajo esos objetivos se determinan las metas de la organización, se identifican las mejores estrategias para lograr los objetivos y las estrategias para llegar a las metas planteadas. Ahora en el tema de organización vamos a ver lo que consiste en distribuir el trabajo. Ya después de hablar de la planeación y identificar la importancia de esta planeación estratégica, vamos a hablar en qué consiste la distribución del trabajo entre el grupo dentro de la organización. Vamos a hablar sobre el diseño de las tareas y los puestos, que es una de las funciones más importantes de la administración, sobre la designación de las personas idóneas para ocupar esos puestos y sobre la estructura de la organización, es decir, la jerarquización y la organización de los puestos, los métodos y los procedimientos que se emplearán normalmente en la organización. Ahora sí, ¿qué es la organización? ¿En qué se basa o en qué se fundamenta o cuál es ese objetivo primordial de la organización? La organización es el mecanismo para establecer la estructura necesaria, la sistematización racional de los recursos en una empresa. Entonces, en la organización no solo se va a estructurar los puestos de trabajo, la parte jerárquica, la organización del personal. También se tiene que sistematizar de manera racional los recursos no solo también financieros, los recursos físicos y los recursos del talento humano, el talento humano. Esta sistematización se realiza a través de la asignación de jerarquías, así como la disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar la simplificación de funciones en un grupo social. Esas funciones de la organización es la parte del sistema de dirección que trata de dotar a la empresa de una estructura que posibilite el desarrollo de las metas y los objetivos. Es decir, en la planeación estratégica se fijan todos esos objetivos y todas esas metas, se planean, se establecen a corto, mediano y largo plazo los objetivos. Y en la organización se moldea o se estructura, digamos que la base para que todo esto sea posible, es decir, para que los objetivos y las metas sean alcanzables. Dotar a una empresa de una organización o una estructura consiste en agrupar actividades de la empresa en unidades productivas, es decir, en departamentos, en divisiones o en secciones. Y de esa manera ordenar las relaciones entre dichas unidades. Entonces, tanto para formalizar los niveles de la autoridad de los distintos niveles jerárquicos y delegar responsabilidades y funciones, también para lograr la adecuada comunicación y coordinación entre los componentes de la empresa, para que de esta manera las funciones fluyan, las funciones sean desarrolladas y respondan al plan que se está persiguiendo. La manifestación más sencilla de todo esto es el organigrama. Entonces hablamos de la organización, hablamos de la jerarquización y lo que pensamos es en un organigrama. Digamos que esa es la manifestación más sencilla.
Pero en definitiva, la función de organización o la función la segunda función administrativa de organización es quien diseña las funciones de las personas que conforman o que trabajan en la empresa o que van a desempeñar cada una de las funciones. Y de esa manera la sitúa en un lugar más conveniente. Entonces, primero que todo, identifica las funciones, las organiza dentro de la empresa, en el lugar más conveniente, fijando responsabilidades, incluso de una vez identificando la autoridad y ordenando diversas tareas para el funcionamiento de la empresa y el logro de los objetivos planteados. A la organización empresarial corresponde el proceso de organizar los recursos humanos, financieros y materiales. Esto ya lo dije, de los que dispone la empresa para alcanzar los objetivos deseados. Entonces, la estructura organizacional influye en la cantidad de reglas, de procedimientos, de trámites y de otras limitaciones que luego van a ver enfrentados o se van a encontrar los trabajadores para el desarrollo de su labor propia. La estructura de cualquier organización bien realizada debe cumplir unas reglas, unos principios organizativos que normalmente siguen la guía y que son de manera, o sea, se aplican de una manera universal. Estas principales actividades de la organización vienen siendo la determinación de la jerarquía de los mandos, quién controla y quién ejecuta las tareas. También se identifica o fijan el modo claro y concreto de los objetivos y las funciones de cada nivel de mando. Entonces, primero que todos los mandos, quién va a hacer esto, quién va a hacer esto, quién va a ocupar el puesto de liderazgo, digámoslo así, de esa dependencia. Se fijan de modo claro y concreto los objetivos y las funciones de cada nivel de mando. Luego se fijan los canales de autoridad. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Y qué hay que hacer? Se establecen también los canales de comunicación interna y externa. Interna entre los departamentos, los jefes, los mandos medios y los mandos técnicos o los operarios, y en la parte externa con los proveedores y los clientes. Todo esto debe estar estructurado porque la comunicación en una empresa no sencillamente se da porque sí. Todo, absolutamente todo, tiene que estar debidamente estructurado. Ahora vamos a hablar de esos principios universales que toda organización en su segunda función administrativa debe aplicar. Entonces, primero que todo, la unidad de objetivo. ¿Qué quiere decir la unidad de objetivo? Quiere decir que todos los componentes de la organización deben contribuir en la medida en que le corresponda a la consecución de los objetivos. Entonces, la responsabilidad del director pues, es más amplia que la responsabilidad del jefe de departamento. Y la responsabilidad del jefe de departamento debe ser más amplia que de los operarios. Esto es unidad de objetivo. Los objetivos del director son tan amplios, los objetivos del director de recursos humanos, por ejemplo, son medianamente amplios y los del objetivo de los operarios son, digamos que, no tan amplios, y esto es la unidad. De acuerdo al cargo, se fija una unidad de objetivos. Ahora, el alcance y el control. ¿Qué es el alcance y el control? Es necesario determinar que el número de personas que un jefe puede dirigir con la efectividad correspondiente. Es decir, que no se le puede otorgar o no se le puede delegar muchas funciones y muchas dependencias a una sola persona si esa persona no va a poder rendir con todo esto. Caso, encontramos, me disculpan, me está molestando la garganta. Encontramos muchos casos en empresas que una sola persona, está cargada de muchísimas responsabilidades y tiene a cargo la parte administrativa y tiene a cargo el talento humano. Y si alguien dice, ¿y con quién puedo hablar? Porque si hay un accidente laboral, con esa persona también. O sea, una persona está a cargo de muchas cosas y por ahí dice un dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, y es posible que las organizaciones cometan esta clase de errores. Entonces, en esos principios organizacionales, dentro de la identificación de las funciones, tienen que identificar una cantidad de funciones y a la vez un número de personas a cargo de cierta persona. Ese número de personas tiene que ser alcanzable, tiene que ser medible, que el jefe o esta persona pueda
dirigir y pueda mandar y pueda organizar y pueda ejecutar con responsabilidad. Ahora, la unidad de mando. ¿Qué quiere decir la unidad de mando? Quiere decir que las instrucciones que den los jefes no pueden entrar en conflicto. Entonces, todo eso se debe estructurar por medio, obviamente se debe estructurar bajo la organización por medio de algo escrito. Manual de funciones, deberes y derechos. Que si un jefe manda algo, ordena algo, no tenga que entrar en conflicto con el operario de que si lo determina si lo hago o no lo hago. Debe haber una estructura organizacional, debe haber unas funciones ya establecidas y debe haber una mano, un orden. Ahora, el principio jerárquico, ¿qué es el principio jerárquico? Que debe haber una línea clara de autoridad en todas las líneas de la empresa, formando una cadena jerárquica donde siempre existirá un responsable último, es decir, que debe haber un jefe mayor, un jefe medio, un jefe intermedio y el operario, y esa línea jerárquica siempre debe tener una línea de autoridad o una cabeza de autoridad. La delegación de autoridad y de responsabilidades. ¿A qué se refiere este principio? Que consiste en asignar tareas a un subordinado con libertad y responsabilidad para desempeñarlas, controlando luego que las realice adecuadamente. Entonces, la delegación de autoridad no quiere decir que las funciones tienen que estar descritas, sí tienen que estar descritas de manera general, pero no tienen que decir paso 1, paso 2, paso 3, luego se devuelve aquí, se levanta, se sienta, no. Hay que hacer unas funciones, hay que cumplir unos objetivos y hay que darle la libertad también al operario o a la persona que esté a cargo para que pueda ejecutar su labor de la manera que él considere de acuerdo a la experiencia que tiene dentro de este cargo y al conocimiento que ha adquirido, ya sea en la empresa o bajo el estudio, que él pueda desempeñarse libremente, pero que cumpla los objetivos planteados. Y el principio de división de trabajo y de la especialización es dividir el trabajo para ser más eficiente, es decir, de acuerdo a la organización del trabajo, los cargos que ya se hicieron anteriormente, se debe asignar una persona que cumple ese perfil. Para identificar esa persona que cumple ese perfil, pues obviamente hay que mirar un perfil de conocimiento y un perfil de experiencia, de modo que esa persona sea especialista en lo que va a hacer y no se tenga que involucrar y encargar de otras cosas más. Me explico, el operario de la máquina, pues que sepa operar la máquina y no tiene que saber de contabilidad, tampoco tiene que saber de mantenimiento, ni tampoco tiene que saber de nómina, ni tiene que saber de inventario. Que él se especialice en el manejo de la máquina, se vuelva un ducho en el manejo de la máquina y pues cumpla las funciones del maquinista. Y eso se llama la especialización. Eso también se lo debemos al señor Taylor. Bueno, ahora ya hablando de los principios organizacionales, vamos a hablar de los criterios más comunes para agrupar las actividades. Entonces, en muchas empresas se va a armar el organigrama, digamos así, y se tiene que identificar o se tiene que tener, digamos que una base para poder agrupar actividades. Unas se agregan por áreas de conocimiento. Otras se agregan por funciones. Esas áreas de conocimiento, voy a hablar primero de las áreas de conocimiento. Esas áreas de conocimiento es el típico de organizaciones de alta cualificadas. Entonces, por ejemplo, encontramos el ejemplo, esto lo encuentran ustedes en el material de estudio, de allí lo tomé. Por áreas de conocimiento encontramos, por ejemplo, los hospitales. Encontramos el área de cardiología, el área quirúrgica, el área de, no sé, maternidad, el área de medicina interna. Entonces, esto es como por áreas altamente cualificadas. Y de esta manera, estas empresas, normalmente estas empresas del sector salud, se organizan sus actividades por áreas. Ahora, por funciones, ¿qué quiere decir que agrupan sus actividades? Por funciones, es decir, que de acuerdo con las actividades especializadas dentro de la empresa, por ejemplo, como la producción, las finanzas, el personal, las ventas, las compras, entonces es la manera como se agrupan las actividades, es decir, con la base de la finalidad de las funciones. Entonces, estas funciones, normalmente, estas empresas se agrupan por departamento de finanzas, departamento de talento humano, departamento de producción, departamento de compras, departamento de ventas. Esta es la más usada, más que todas las empresas que se dedican
del sector secundario y del sector terciario, que son las empresas industriales y las empresas comerciales. Ahora, también se pueden agregar por productos o divisiones. Entonces, por ejemplo, se agrupan o estas empresas integran de acuerdo a los distintos productos que produce la empresa, valga la redundancia, o los servicios que ofrece. Entonces, una empresa tiene distintas opciones de servicio y se divide, por ejemplo, o tiene diferentes productos y se divide, por ejemplo, en herramientas industriales, es una dependencia. Otra dependencia puede ser electrodomésticos. Otra dependencia puede ser instrumentos quirúrgicos. Otra dependencia puede ser desarrollo de software, bueno, qué sé yo. Entonces, dependiendo de sus divisiones o sus productos o los servicios más macro que vayan a encontrar, ahorita van a entender un poquito más esto, así se organizan y se dividen, se clasifican las actividades. También por cliente se pueden estructurar algunas empresas, sus actividades. ¿Cómo que por cliente? Por ejemplo, los bancos habitualmente existen una dependencia experta en los clientes. Entonces, hay clientes, por ejemplo, de alto nivel adquisitivo, entonces son los clientes preferenciales y hay un departamento que se especializa solamente en estos clientes. O clientes, por ejemplo, del gobierno, ¿sí? Entonces, todas las personas que pertenecen al sector, entonces hace parte de un departamento del banco. O unos clientes comerciales, los clientes comerciales, las empresas, todo el sector comercial. O también puede ser los clientes que están exportando, entonces también se organizan por clientela, entonces esto más que todo se da en las entidades financieras. Y también se organiza por zonas geográficas, hay empresas que su estructura es tan amplia que lo que se van a organizar es por zonas geográficas, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, y así sucesivamente. Ahora hablamos de los niveles de la organización. Vamos a hablar de los niveles de la organización. En la organización está organizada, valga la redundancia, dividida en 3 niveles. Está el nivel institucional o nivel gerencial o de conducción, está el nivel intermedio o mandos medios y está el nivel operativo. ¿Cuál es el nivel institucional o gerencial? Es el alto, digamos que es el más alto y el que se encarga de la planeación, de la organización, de la dirección y del control. En este nivel se realiza toda la planeación estratégica, la administración estratégica y bueno, hasta ahí. Estos niveles son normalmente los gerentes, los jefes, la parte administrativa, los que se encargan de diseñar el plan operativo de la organización. Los niveles intermedios articulan el nivel de gerencia con la operación. Digamos que ellos están a cargo de ejecutar el plan estratégico que propuso el nivel institucional y también se encargan de identificar y verificar y garantizar que el nivel operativo desarrolle ese plan. Y el nivel operativo corresponde al nivel más bajo de la organización, el cual es designado también en un nivel de supervisión o gerencia en la primera línea. Fíjese que muchas veces las empresas cometen el siguiente error. Las empresas fijan una planeación estratégica muy ambiciosa, muy bonita, pero la fijan para altos mandos, para altos medios, tal vez les comunican esas metas y esos objetivos planteados a cierta o a determinado tiempo. Y recordemos que la planeación estratégica incluye la misión, la visión, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la cultura corporativa y todo lo que tiene que ver con, bueno. Y no lo comunican, muchas veces cometen el error de que la parte operaria ni idea. La parte operaria simplemente se encarga de hacer su función y su labor de manera, muchas veces lamentablemente, de manera como autómata, de manera así, muy maquinista, y no tiene la concepción de esa planeación estratégica de la organización. Entonces, a veces es precisamente donde fallamos. ¿Por qué? Porque la parte operaria normalmente es la cara de la organización. Normalmente, si por ejemplo vamos a poner el ejemplo de Servientrega. El ejemplo de Servientrega, que es una empresa de mensajería. ¿Quién es la cara de Servientrega ante el cliente? Si no es la persona que recibe paquetes y entrega paquetes. Es decir,
la parte operaria, el nivel más bajo de la organización. Y si los vendedores, si las personas que entregan los paquetes de Servientrega y los reciben, no tienen clara la planeación estratégica y no tienen en su cabecita cuál es la cultura corporativa de la organización y tampoco tienen cuál es la misión, o saben cuál es la visión de la organización, pues entonces Servientrega está equivocado y está fallando. No estoy diciendo que Servientrega en este momento esté fallando, estoy poniendo un ejemplo simplemente, que muchas veces el nivel institucional y el nivel gerencial se queda con la estructura bonita, ojalá en un libro muy bonito, pero no la transmite especialmente a los niveles operarios. Y es allí donde se cometen los errores. Pasamos. Yo les hablaba inicialmente que la parte de organización, la parte organizacional, esta segunda función administrativa, normalmente se sintetiza en los organigramas. Hablamos de organización y de una vez pensamos el organigrama de tipo funcional, el organigrama de tipo departamental, el organigrama de tipo de productos, el organigrama con las líneas, bueno, qué sé yo. Entonces, normalmente los organigramas es la estructura de la organización y se refleja, la estructura de la organización se va a reflejar en el organigrama, pero ojo que simplemente esto viene siendo, digamos que el esqueleto, el bosquejo de la organización, que de ahí parte obviamente se debe cumplir y así debe ser, pero no identifiquemos organización, organigrama, porque así no es. La función de organización va mucho más allá de un organigrama. Entonces, esta es la representación gráfica de todo el conjunto de actividades y procesos subyacentes a la organización. Este organigrama normalmente tiene unas actividades y unos procesos subyacentes en la organización, que normalmente vienen siendo la designación y de las relaciones formales del reporte, incluso el número de niveles de la estructura jerárquica y el tramo del control entre gerentes y supervisores. Entonces, ahí está como la organización de cuántos departamentos, quién se organiza en este departamento y cuáles personas o digamos que funciones va a tener a cargo. También identifica la agrupación de individuos en departamentos y estos en la organización total. Y también incluye el diseño del sistema de coordinación e integración entre los departamentos. Entonces, normalmente estos organigramas se estructuran según su objeto, según su área, según su contenido y según su forma. Entonces, según su objeto, son estructurales porque representan solo la estructura administrativa de la empresa. Entonces, muchos organigramas simplemente siendo de tipo estructural, le parece director, departamento de ventas, departamento de compras, departamento de no sé qué, operario 1, operario 2, operario 3, operario 4, área 1, área 2, almacén 1, almacén 2, ya. Esto es estructura. Esta puede ser una clase de estructura. Funcionales, ¿cuáles son los funcionales? Los funcionales indican, además de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de los departamentos. Entonces, aquí ya de pronto va un poquito más específico. Entonces, hablamos de gerencia, luego el departamento de compras, con sus cargos, jefe de, no sé, jefe de relaciones, jefe de marketing, jefe de inventario, jefe de... Entonces, ya un poquito más específico. Y los organigramas especiales ya destacan alguna característica del departamento, de la dependencia o del cargo. Según su área, pueden ser generales, que presentan toda la organización y se llaman también la carta maestra. Y pueden ser departamentales, que representan la organización en un departamento o en una sección. Pueden ser, según su contenido, esquemáticos, que contienen solo los órganos principales y se elabora para el público y no contiene detalles. Y los analíticos, que son más detallados y más técnicos. Y ahora, según su forma, que pueden ser horizontales, que pueden ser verticales o que pueden ser circulares. Ya vamos a ver un poquito digamos que la representación gráfica de cómo pueden ser. Entonces, por ejemplo, este inicial, acá, el que dice dirección general, está organizado, este es un modelo de organigrama funcional de manera vertical. Este es un diagrama esquelético de manera horizontal. Y los otros son de manera circular y el otro viene siendo también de manera funcional
y vertical. Entonces, estos son los más usados, los organigramas más aplicados y más usados. Hay organigramas funcionales, yo les hablaba ahorita de funcional, quiero que quede claro que es un organigrama funcional. El organigrama funcional es un tipo de estructura en el cual las actividades se reúnen por funciones comunes, desde hasta la cima de la organización. Entonces, de la base hasta la cima se organizan las funciones. Entonces, operario de máquina 1, operario de máquina 2, y así jefe de departamento de compras, jefe de departamento de, no sé, de inventarios o de materias primas de tal. O sea, depende de la organización. Ahora pueden haber muchas funciones y muchas dependencias. El organigrama circular, este tipo de estructuras, la relación y la comunicación entre los grupos es más abierta. El organigrama divisional, en esta estructura se puede organizar de acuerdo con productos, entonces se organiza por productos, por servicios o por grupos de productores. Hay empresas muy grandes que se fabrican muchos productos, no solo uno, y entonces sus productos son de líneas totalmente diferentes, y entonces en su organigrama aparecerá, digamos que se organizan por productos. Una de las características es que promueve la flexibilidad y el cambio, porque cada unidad es más pequeña y pueden adaptarse a las necesidades del ambiente. Se utilizan cuando hay varias líneas de producto para llevar mejor el control. Y el organigrama matricial es como la combinación entre el organigrama funcional y el organigrama divisional. Están combinadas los dos mecanismos. Normalmente se hace por medio de un enlace horizontal y funciona adecuadamente. Entonces, es como la organización, digamos que de las dos. Acá me preguntan, profe, ¿cuántos niveles puede tener el circular? Eso depende de la organización. Yo puedo montar mi microempresa en este momento y puedo utilizar un organigrama circular, y si yo solamente tengo dependencias, pues simplemente tienen las dos. Eso depende de el tamaño de la organización y los departamentos y las funciones o los productos que maneje la organización. Ahora hablamos de los flujogramas, que también es muy importante dentro de este proceso administrativo organizacional. Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de unas líneas de paso de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente situaciones, hechos y movimientos relacionados con todo tipo de símbolos en la parte productiva. Entonces, los flujogramas, por su parte, son representaciones gráficas, lo voy a leer, que emplean elementos geométricos para figurar secuencias de un proceso. Permite describir la secuencia e interacción de las distintas etapas de un procedimiento. Entonces, en los flujogramas lo que se hace es la estructuración de un procedimiento. ¿Por qué lo vemos dentro de la organización? Porque esto hace parte de la organización. Muchos procesos administrativos, áreas de producción o áreas operativas estructuran sus funciones por medio de flujogramas y dejan estandarizado y organizado los procedimientos. Entonces, esto ocurre en las grandes empresas y no debería solo ocurrir en las grandes empresas. En toda empresa productiva debe ocurrir. Que estandaricen sus procesos por medio de un organigrama. ¿Esto qué les permite a las empresas? Minimizar costos, minimizar tiempos, minimizar el desperdicio de materias primas, minimizar el desperdicio y el mal uso de la maquinaria. Por medio de la estandarización y de la organización de las funciones por medio de un flujograma, permite que las personas o los operarios, especialmente, porque esto normalmente a veces se da mucho en la parte operativa, puedan identificar claramente sus funciones y puedan estructurar fácilmente su quehacer diario. El flujograma se organiza por medio de estos símbolos que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, el circular, que es un elipse o un óvalo, indica siempre el inicio, digamos que de ese procedimiento, y el final. Siempre va al inicio, va a haber un óvalo de esta manera y al final. Luego la imagen rectangular o caja se utiliza para definir una actividad o una tarea. Cada vez que yo quiero decir que aquí se hace algo práctico, entonces normalmente se estructura por medio de un rectángulo. Y el rombo se utiliza cuando se debe tomar una decisión. Inclusive si de pronto hay una pregunta, digamos, dentro de todo el proceso, por ejemplo, inicia, no sé, se me ocurre
creación de una parte, digamos que de un parte de una, del parte de pronto de un carro, qué sé yo. Entonces inicia el proceso y empieza la actividad. Entonces vamos a suponer que empieza el moldeado del metal, no sé, moldeado, entonces eso es una actividad. Entonces vamos a suponer que ese moldeado se tiene que dejar quieto durante una hora. Y si logró tomar, si logró, digamos que tomar textura, dureza, se pasa a otro procedimiento. Y si no, se tiene que volver a retroceder al mismo paso anterior. Entonces, en esa pregunta de sí o no, si utiliza un rombo, depende de la respuesta que se dé, vuelve a retomar la actividad o simplemente continúa con la siguiente actividad. Las flechas. Las flechas se utilizan para unir el resto de los símbolos. Entonces, cada vez que va un símbolo posterior una flecha o anterior una flecha. Y estos símbolos que ven acá, que son varios, normalmente significan entrada o salida o documentos. Entonces, por ejemplo, el símbolo que va en la mitad, que hace como referencia a una hojita, ese quiere decir documento. Cada vez que se tiene que diligenciar dentro del proceso algún documento, pues va este símbolo y los demás símbolos van cada vez que hay una entrada o una salida de material o de proceso. Y al final encontramos los conectores, que representan la conexión entre partes. Pero normalmente los programas, vuelvo a decirlo, es una parte muy importante de la organización porque los procesos productivos o en los departamentos productivos o operarios estructuran cada procedimiento por medio de un flujo grabado. Ahora vamos a mirar lo que es la cultura organizacional. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la cultura organizacional dentro de la organización? Muy sencillo, porque la cultura organizacional hace parte de las funciones organizacionales. Dentro de la organización también se debe estimar digamos que la manera como queremos que nos visualicen afuera. Se estructura la manera de los medios y las maneras de comunicación interna y externa, la manera de comunicación escrita, la manera de comunicación verbal, el horarios de ingreso, horarios de trabajo, horarios de atención al público, horarios de atención, bueno, quejas y reclamos. Todo esto hace parte de la cultura organizacional. Antes de leerle este citado de Garrido del 2001, les quiero decir que según la Real Academia Española, la cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo científico-industrial en una época dentro de un grupo social. Entonces, por tanto, esa es la, digamos que la cultura, un modo de vida y una costumbre. Eso es lo que las empresas deben adoptar. Un modo de operar, un modo también de vivir, porque realmente cuando estamos vinculados a una organización, gran parte de nuestra vida estamos dentro de esa organización. Entonces corresponde también a nuestro modo de vivir, a nuestras costumbres y por ende, ese viene siendo esa cultura organizacional. Estos grupos se constituyen a partir de relaciones que se establecen entre los participantes, los cuales asumen una serie de características y valores que los identifican y que son expresados en diversas maneras. Entonces, eso es lo que nos tiene que identificar en esta cultura organizacional. Características y valores. Ya con eso sabemos que estamos en esta empresa o que estamos hablando con esta empresa. Se puede asegurar que las dinámicas culturales dependen de personas que conforman en la organización. Entonces, la dinámica, obviamente, depende de las personas y de cómo aplican esa cultura, pero la cultura organizacional es la parte administrativa, la parte directiva, los altos jefes son los encargados de transmitir esa cultura organizacional para que todo el personal de la organización la adopte y de esa manera la conforme como una costumbre, como un estilo de vida. Entonces, por eso, en esta transmisión de cultura organizacional también depende mucho la capacidad de liderazgo. Esto también hace parte de la dirección. La otra semana lo vamos a ver, pero también depende mucho de la capacidad de liderazgo y el aprendizaje y la transmisión del conocimiento dentro de sus integrantes. Porque otra cosa es que transmita muy bien la cultura organizacional, yo como líder de mi mejor ejemplo, pero si de pronto las personas no la asimilan de manera correcta, no la adoptan como la deben adoptar, lo toman de pronto como algo no tan importante,
pues ahí tampoco se va a dar el éxito de esa cultura organizacional. Entonces, según en el libro Garrido, 2001, aseguran que la cultura organizacional es un recurso o activo organizacional. Entonces, fíjese que forma parte del activo de la organización. Forma parte de ese valor de la organización, que al ser gestionado correctamente desde sus valores, símbolos, lenguajes, ideología, creencias y ritos, pueden afectar el rendimiento de los integrantes de las empresas. La cultura organizacional está compuesta por percepciones de los miembros, los símbolos que la representan, el lenguaje compartido, los mitos que relatan la esencia de la empresa y una imagen clara de la organización. Entonces, vamos a analizar qué hace parte del lenguaje que hablamos, los símbolos que normalmente tenemos representados en nuestra organización y muchas veces en nuestra vestimenta, porque muchas empresas tienen uniforme, entonces hace parte también de esa cultura organizacional, la ideología, la creencia, los ritos, las costumbres, el estilo de vida. Todo hace parte de esa cultura organizacional y esto bien fundamentado, bien aplicado y estructurado tiene un valor muy grande para la organización. Ahora vamos a hablar del clima organizacional. También dirán, ¿y por qué dentro de la organización el clima organizacional? Pues lo vamos a mirar. Se tiene por clima organizacional todas aquellas relaciones laborales y personales que se desarrollan en todo lugar de trabajo. Lo vuelvo a decir. El clima organizacional es toda aquella relación laboral y personal que desarrollo dentro de mi lugar de trabajo. Según sea el clima organizacional en una institución o en una empresa, se puede evaluar y medir el desempeño, el logro de los objetivos y la calidad de los bienes y servicios. Yo hace muchos años trabajé en una empresa donde no me sentía a gusto. Cuando me despertaba en la mañana sentía un peso horrible porque tener que ir a trabajar. Y eso era el pésimo clima organizacional que se manejaba en esta organización, en esta empresa. Nunca me sentí cómoda en todo el tiempo que trabajé allí y cuando salí de allá sentí que me quitaba un peso de encima. Había mucho conflicto interno, no había buena comunicación, no había una, digamos que no había una cultura organizacional estructurada. Por tanto, no haber una cultura organizacional estructurada, no había un buen clima organizacional. Entonces, eso hacía de que no tenía ganas de ir a trabajar, no trabajaba a gusto, bueno, sí cumplía mis funciones, pero no lo hacía con la pasión que normalmente me gusta hacer las cosas. Entonces, hay que tener en cuenta de que si en una organización, en una institución, no hay un buen clima organizacional, se pueden ver afectados los resultados de la organización. Entonces, para quienes actúan como líderes en una organización o en una empresa, es importante tener conocimiento de cuál es el clima organizacional que se vive dentro de las personas que trabajan dentro de la organización y con todos aquellos agentes externos, porque muchas veces hay un mal clima organizacional, no solo con las personas dentro, sino que también estamos trabajando mal o tenemos mala comunicación con nuestros proveedores y en muchos casos con los clientes, a pesar de que digamos todos los días que la razón de ser de la empresa son los clientes, pero de pronto no tenemos buena relación con los clientes y mucho menos con los proveedores. Y es labor del liderazgo identificar todas estas falencias. Cuando las relaciones laborales dentro de una empresa son óptimas entre los trabajadores, los gerentes y demás responsables, entonces el clima organizacional será altamente satisfactorio para obtener un trabajo de alta calidad reconocido entre sus usuarios y la competencia. Ustedes no han oído hablar o no han conocido empresas en las cuales ustedes quieren trabajar allá. Así de sencillo, quisiera trabajar allá porque me han hablado estupendo de allá y me gusta trabajar allá y parece que se maneja un buen clima organizacional. Hay empresas que dan ganas de trabajar y hay otras que no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esto lo tienen que identificar los líderes, es decir, los gerentes jefes. Para medir el clima organizacional se conocen estrategias como la observación, las entrevistas y las encuestas, que normalmente dentro de la organización deben ir estructuradas y organizadas en la gestión del talento humano, en el departamento de gestión del talento humano. Con esto se pueden obtener información suficiente para proveer planes de mejoramiento
ya que un empleado que no se esté feliz dentro de la empresa puede entorpecer las actividades de la misma, según Murillo 2007. Entonces, ojo con el clima organizacional. Hay que tener en cuenta de que las empresas, perdón, de que las personas que estén trabajando dentro de las organizaciones estén contentas, satisfechas y felices, porque una persona feliz rinde el doble, rinde más y trabaja con gusto. Es agradecida. Bueno, ahora vamos a hablar de las unidades estratégicas de negocio y de proceso. ¿Cuáles serían esas unidades estratégicas de negocio y de proceso? Bueno, las unidades de negocio dentro de una empresa es una unidad empresarial diseñada para fabricar o comercializar uno o más productos relacionados, dirigidos a mercados muy específicos que quieren una oferta de productos muy delimitadas, tal como si fuera un área especialista para estos mercados y productos. Entonces, ¿qué son las unidades estratégicas de negocio? Las unidades estratégicas de negocio se dan por lo general en las grandes empresas que trabajan diferentes productos y que para esos productos manejan un mercado específico con unas políticas específicas, incluso manejan una misión específica, manejan una contabilidad específica, ¿sí? Incluso muchas veces existen diferentes casas matriz, digámoslo de esta manera, o sucursales o sedes donde se especializan en ese producto o en ese servicio. Entonces les pongo aquí el caso, por ejemplo, de Samsung. Samsung no solo maneja celulares, Samsung tiene celulares, maneja televisores, maneja electrodomésticos, encontramos lavadoras, secadoras, bueno, sin número de electrodomésticos. Samsung maneja también computadores, maneja todo un sinnúmero de productos y todos diferentes. ¿Por qué? Porque el mercadeo que yo le puedo hacer a un celular no es el mismo mercadeo que yo le pueda hacer a una nevera, o que le pueda hacer a un computador, o que le pueda... Las mismas estrategias que se manejan para comercializar, para ingresar a un nuevo mercado, para un producto como por ejemplo un televisor, no pueden ser las mismas que yo pueda manejar para una impresora. Entonces, aquí es donde nacen las unidades estratégicas de negocio, que vienen siendo la adaptación, digamos que para fabricar o comercializar un producto o varios productos que estén relacionados bajo la misma línea. Entonces, las unidades estratégicas de negocio en una organización representan un instrumento de organización y de dirección estratégica. Las empresas con multiactividad por la necesidad o necesitan o se ven en la necesidad de implementar la estrategia empresarial en diferentes niveles y estas unidades son apropiadas para cierto tipo de organizaciones así. Entonces, esto normalmente se aplica para empresas con múltiples negocios en las que no existe una posición competitiva global de la empresa, sino de cada negocio o actividad. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo acá de Falabella. Falabella maneja tiendas, Falabella maneja bancos, Falabella seguros, Falabella viajes, Falabella. Entonces, este tipo de organización no tiene una posición competitiva global, es decir, ay, ¿quién compite con Falabella? No, compite con Falabella los bancos, compite con Falabella las diferentes empresas de seguro, compite con Falabella las diferentes agencias de viajes. ¿Por qué? Porque ella tiene múltiples actividades o servicios en este caso. Otro aspecto es que las empresas donde cada negocio se desarrolla en un entorno competitivo específico requiere de unas competencias específicas. Por eso nacen las unidades estratégicas de negocio. ¿Por qué? Porque no podemos manejar la misma estructura para las tiendas Falabella que para el banco Falabella, que para los seguros Falabella y que para los viajes Falabella, sino que todos tienen que ir independientes. ¿Cuáles son esas características de las unidades estratégicas de negocio? Primero, que tienen una misión diferente, porque no hablamos de una misión Falabella. Falabella no tiene una sola misión. Falabella debe tener varias misiones dependiendo de la línea de servicio o producto donde se estipule. Tiene competidores identificados y competidores diferentes. Tiene mercados reconocidos y mercados diferentes. Todos sus productos apuntan a un mercado diferente. Un control de funciones de negocio, una contabilidad independiente y una planeación independiente. Entonces, esto es lo que representan las unidades específicas de negocio. ¿Por qué hacen parte de la organización? Porque
cuando hablamos de la organización, vamos a aplicar la función administrativa de la organización en una empresa grande, tenemos que pensar en estas unidades de negocio para poder estructurar muy bien todo lo que ya les mencioné anteriormente. Bueno, y con este tema de unidades estratégicas de negocio finalizamos la explicación de todo lo que enmarca la segunda función administrativa, que es la organización. Aquí les publico las fuentes bibliográficas donde me basé para la identificación y estructuración de la presentación del día de hoy. Y por último les voy a hablar de la evidencia, que es el quiz de niveles de la organización, que en estos momentos ya encuentran ustedes disponible, está disponible desde hoy en la mañana muy temprano. Ya está previamente revisado y organizado, son 20 preguntas de las cuales ustedes solamente van a responder 10 de manera aleatoria y todas apuntan al tema que acabé de explicar. Quiero que sepan que todas aplican al tema que acabé. He recibido correos donde me dicen, profesora, es que no comparto que aquí, y yo les digo, dentro de las recomendaciones, que primero es importante haber consultado todo el material de estudio, haber desarrollado las actividades, y para mí una actividad es asistir a la conferencia o ver la grabación. Esto hace parte de la actividad de la semana. Entonces, les agradezco que antes de realizar cualquier actividad, afortunadamente, gracias a Dios, nos corresponde el día lunes, es el día 1 de la semana, para que de aquí ustedes saquen todos los conocimientos necesarios y se vayan a realizar la actividad con total conocimiento. Estar en un sitio tranquilo para mayor concentración, lograr estabilidad en internet y electricidad y utilizar un PC que funcione correctamente para realizar el quiz de la semana. Es un quiz muy sencillo, ninguno de los temas que se preguntan allá salen de este tema. En algún momento, que fue el primer quiz de la semana 1, sí les dije, abarca todo el tema de la unidad, por favor revísenlo, porque era generalidades, es decir, hablaba de los temas generales de la planeación, por lo menos de la unidad 1, entonces teníamos que tocar temas de herramientas y temas de planeación estratégica, pero este quiz es enfocado solamente en lo que tiene que ver con la organización, así que los invito a nuevamente echarle una ojeadita al material, a revisar nuevamente si es posible la explicación del día de hoy. Nada de lo que yo les publiqué aquí es diferente, todo está en su mayoría dentro del material. Profundicé, de pronto cuando hablo profundizo bajo otros autores, investigo otros conceptos, pero dentro de las diapositivas normalmente va la información que ustedes ya tienen ahí para que de pronto no se guíen y digan, esto no estaba dentro del curso. Y así finalizamos la explicación del día de hoy. Entonces paso a atender dudas, inquietudes con respecto a la explicación del tema del día de hoy. Gracias, Luis. Jimmy. Me alegra que hayas podido asistir. Bueno, ¿tenemos dudas? ¿Tenemos inquietudes? Con mucho gusto, Edwin. Bueno, ¿tenemos dudas, inquietudes, por favor? Ok, todo muy claro, gracias, estuvo muy buena, perfecto, muchas gracias a ustedes por la participación. Ya saben que si tienen dudas me pueden escribir, soy muy pendiente del correo y del foro. Perfecto, bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la participación. Creo que fui puntual con la hora, son las 9:27, vamos a dar las 9:30 y finalizamos. Gracias, me tocaba ver toda la grabación, pero al final pude asistir. Ay, qué bueno. Ok. De todas maneras, sepan que mañana, muy temprano, va a estar publicada la grabación y las diapositivas. Siempre les comparto las diapositivas para que ustedes la tengan ahí de material de apoyo. Normalmente, en la evaluación final, sí trato en lo posible de incluir cositas de las diapositivas para la evaluación final. Entonces, por eso siempre las publico y ustedes también van a tener, digamos que un resumen de todas las diapositivas en la semana 7, para que puedan también usarlas como material de estudio.
Bueno, bueno, entonces, si no hay más dudas e inquietudes, les agradezco mucho la participación. Voy a dar por terminada la charla del día de hoy, siendo las 9:29 de la noche. Les agradezco nuevamente la participación. Nos vemos dentro de 8 días para explicación de tema. Y si tienen dudas e inquietudes, me escriben al foro o me escriben al correo electrónico. Voy a estar muy pendiente de solucionar todas sus inquietudes. Muy buenas noches para todos y gracias nuevamente por la participación. Un abrazo muy fuerte.